Córdoba tiene en su historia, registrado en su historia, distintos lugares que han pasado a ser emblema de la cultura que se ha vivido en Córdoba, que se ha producido, lugares que han sido escenario y punto de encuentro de artistas, de músicos, de pintores, de poetas, de escritores, y que están en la historia cordobesa justamente por haber sido esos emblemas. Uno de esos emblemas está a punto de cerrar sus puertas, que es Cocina de Culturas. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. Gracias por aceptar, sé que son momentos por allí un tanto difíciles, pero nos parecía muy importante poder charlar con vos para de alguna manera resumir y evaluar lo que ha sido este tiempo de cocina abierta en Córdoba, que les ha permitido, se han ganado, digamos, en ese tiempo, ese lugar de un emblema de la cultura cordobesa. Mira, te agradezco la invitación para conversar. Aquí con vos lo hago con muchísimo gusto, como si estuviera en mi casa. Yo creo que si nosotros podemos pensar este aporte de Cocina de Culturas en estos 7 años y medio, como parte de una historia más grande, una historia mayor que nos implica, podemos verlo así, ¿no? Como un capítulo importante y no perder la mirada de que somos nada más que un puntito en esa historia. Si no, es como que perdemos la visión de dónde estamos, ¿no? Y creo que lo que está pasando en Córdoba, si bien Cocina puede dejar un capítulo importante registrado, creo que hay muchísimas cosas que están pasando y creo que también hay muchísima gente que en su territorio, en su barrio, en su lugar, está construyendo también cultura y tenemos que mirar el todo. Creo que vamos caminando y en ese andar vamos construyendo y bueno, construimos con otros. Nosotros somos unos cuantos compañeros que vamos a seguir trabajando por la cultura, que vamos a seguir construyendo, que vamos a seguir escribiendo, diseñando, programando, proyectando cosas. Así que, bueno, vamos a seguir. ¿Te acuerdas cómo nació la idea del proyecto? Este proyecto, Cocina de Culturas, es un proyecto de la Fundación Electroingeniería, ¿no? La Fundación, en particular sus cabezas, Osvaldo Acosta y Teresita Closa, en cabeza de la Fundación Electroingeniería, son quienes construyeron la idea central de lo que es Cocina de Culturas. Ellos nos convocan a formar parte del equipo de trabajo de Cocina de Culturas. Yo entré cuando ya habían pasado 6 meses de la creación del espacio. Me acuerdo que me habían invitado, había recibido yo una invitación para participar de la inauguración y no pude asistir. Era un día muy frío, 25 de junio, muy frío. Y bueno, nada, no estuve presente, pero yo seguí desde el primer día toda la programación y todo lo que pasaba en este lugar nuevo, ¿no? Bueno, al poco tiempo me convocan a participar en la dirección de Cocina de Culturas y bueno, creo que bueno, me fui haciendo la idea de que era posible. Yo estaba trabajando como programadora del Paseo del Buen Pastor, un espacio que también amo profundamente, que me permitió hacer cosas hermosas. Entonces, bueno, tenía que dividir mi cabeza entre seguir en el empleo público y en el Paseo del Buen Pastor y irme a Cocina. Con el tiempo nosotros, con las líneas directrices, digamos, con las líneas principales que la Fundación Electroingeniería nos proporcionó al momento de que yo me hiciera cargo de la dirección, construimos el proyecto. Yo tomé muchas cosas que ya habían sido escritas o habían sido pensadas por mis compañeros antes. Tomé esas cosas y bueno, lo fuimos haciendo y debo decir que todo lo que se hizo fue pensado como parte de una estrategia de una política cultural. Una de las cosas que siempre impactó, en lo personal me impacta, es la amplitud de la propuesta cultural que presentó siempre Cocina.
Sí, justamente porque las líneas que nosotros teníamos era trabajar con y para el barrio y abrir las puertas a los artistas, especialmente a la música, pero en general abrir las puertas a que los artistas pudieran encontrarse con el público. Como además la fundación no tiene fin de lucro y el espacio se presentó desde el principio, desde ese lugar, pudimos hacer un montón y una gran variedad de actividades con entrada libre y gratuita, con la mayor participación de la comunidad, y eso fue un poco lo que marcó esto que me estás diciendo vos, fue construido luego en distintos programas que abarcaran la mayor cantidad de propuestas y de áreas de las artes, ¿no? Y de la cultura. La visión siempre estuvo puesta en abrir la puerta y en posibilitar que las cosas pasen, en facilitar que la comunidad pudiera producir desde Cocina de Culturas, abrir la puerta realmente y sinceramente. Claro, porque no eran solo espectáculos, sino además eran espacios de participación cultural, ¿no? Había talleres, había elencos que trabajaban allí. Claro, mira, han pasado más de 50 colectivos artísticos por Cocina de Culturas. En la actualidad, no sé si son 25 o 30 los que están trabajando, han estado trabajando hasta la semana pasada. Colectivos artísticos que producían desde Cocina de Culturas, ¿no? Elaboraban sus proyectos desde Cocina de Culturas. Nosotros le decíamos grupos de ensayos. El programa que construimos para albergar a estos compañeros es Cocina Abierta. Lo pensamos como un lugar de participación real, un lugar donde se pudiera, donde estos grupos pudieran ser partícipes, donde nosotros lo que hicimos fue crear el puente para que ellos pudieran producir, crear las condiciones, ¿no? Y las condiciones son técnicas, de espacio, de horarios, ¿no? Facilitar algunas cosas para que estos grupos pudieran hacer desde su propia construcción lo que querían hacer. Y lo siguiente fue generar también los espacios para que pudieran ensayar y actuar sobre el escenario, utilizar el espacio, ¿no? Una especie de casa para que todos pudieran hacer cosas. Además de esos grupos, esos colectivos de creación artística que mencionas vos, también pasaron por el escenario de Cocina números de artistas que ya venían con su trayectoria realizada o que estaban iniciándose, ¿no? Bueno, una característica fue esta, ¿no? De que el escenario pudiera albergar a una variedad inmensa de artistas, ¿no? Lo pensamos desde el lugar de poner en contacto a estos artistas con el público, a estos artistas de nivel nacional, internacional, que el público pudiera acceder a estar cerca de ellos, de conocerlos, de escucharlos en un ambiente íntimo, con un precio popular. Hubo muy pocas veces que subimos un poquito el precio. Generalmente siempre lo hicimos con precios populares, con precios accesibles. Y por otro lado, en el mismo escenario, con la misma técnica, con la misma producción y con el mismo sonidista y con el mismo empeño, claro, los grupos locales de primer nivel y también aquellos que se iniciaban, sí, sí, ¿no? Y también aquellos que son de un corte más barrial, popular, colectivo, o sea, las mismas condiciones para todos. Eso fue como una característica que creo que hace a desenvolver, a desarrollar una política cultural. También el enclave, digamos, geográfico dentro de lo que es el desarrollo de la ciudad fue importante para que esa impronta estuviera desde el inicio, ¿no? Un barrio como este tan cargado de historia y de otras experiencias también, ¿no? Claro, un barrio popular, un barrio cercano al centro, pero con características de barrio por zonas marginal, con mucha historia, como vos decís. De allí nuestro
cariño profundo con el grupo de teatro comunitario Orilleros de la Cañada, ¿no? Que son parte de la casa casi desde el inicio. De allí la necesidad de construir algunas acciones junto con el barrio. Muy difícil fue, muy difícil, porque éramos un espacio de élite en un barrio popular y bueno, un poco ir haciendo caer las contradicciones, ¿no? Ir tratando de limar las contradicciones y decir, es posible, nosotros queremos hacer actividades para todos. Tuvimos muchas actividades en el estacionamiento de Cocina de Culturas en la esquina, qué sé yo, no sé, desde corsos, el corso latinoamericano, que fue uno de nuestros eventos más significativos y más fuertes, que lo produjimos junto con la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba. Actividades que nos unieran al barrio, que abrieran las puertas también para su participación, para que hiciéramos juntos y a la vez para que los vecinos de otros barrios se animaran a venir para este lado y digamos, en una situación como de, bueno, acá estamos todos juntos, ¿no? Sí, realmente, una experiencia que además empieza a plasmarse, empieza a verse puesta en palabras cuando uno sigue lo que han sido los posteos en las redes en estos últimos días, cuando se conoció la noticia de que terminaba un ciclo, como artistas, pero también personas que por allí no son productoras de arte, sino que disfrutaban de ir a ese lugar, o quizás alguno que fue una sola vez, pero que tenía la referencia de cocina. Digo, todos los comentarios apuntan a lo mismo, ¿no? A ese reconocimiento de lo que fue cocina. Nosotros trabajábamos con estrategias, primero con programas, con áreas de trabajo, con programas y con estrategias específicas de comunicación y de cómo hacer para que, me parece que fue ayer, digamos, cuando nos sentábamos con mis compañeros y compañeras a pensar cómo hacíamos para que la gente viniera y tuviera ganas de quedarse. Y cómo hacer para que el consumo cultural, que las personas prefirieran el consumo cultural en Córdoba, no que prefirieran Cocina de Culturas, sino que ante la posibilidad de salieran a ver un espectáculo. Si querían venir a Cocina, estaban dadas las condiciones, pero también que pudieran ir a otras salas, que pudieran ir a otros lugares, que se animaran a participar, que se animaran a ir a una feria de artesanía, que se animaran a ir a un espacio de lectura, a una muestra, que cada vez más gente consumiera cultura. Nosotros creo que ese es el aporte, según lo que yo entiendo, ese es el mayor aporte que nosotros hemos realizado, ¿no? El del consumo cultural, el de la preferencia por el consumo cultural ante cualquier otro consumo. Y eso se nota. Se nota por este reconocimiento que charlaba recién, yo te planteaba recién, y también en lo que los colectivos y los artistas ven en cocina y han vivido en cocina como tal, como quienes han pasado y han disfrutado de esas condiciones que ustedes brindaban. Esto como experiencia, digamos, colectiva. Y en lo personal, ¿qué fue para vos cocinar? Fue la posibilidad de plasmar un poco lo que yo siento respecto de cómo debe ser la cultura, o cuál es la función de un gestor cultural al desarrollar una política, al pensar una política. Yo creo que lo pensé desde lo público, ¿no? Un espacio privado que se animara o que quisiera hacer una política pública, ¿no? De puertas abiertas. Y en ese lugar es en donde me siento más cómoda, ¿no? En el lugar de la militancia cultural que desarrollo desde que tenía 16 años, cuando empecé a trabajar en mi barrio San Roque, en el Festival Internacional de Teatro, en adelante, en el trabajo con Semillas del Corazón, la Escuela Hospitalaria y Domiciliaria de la Casa Cuna, acá cerquita, de la cual también he sido parte como fundadora, en la política cultural abierta del Paseo del Buen Pastor, del Gobierno de Córdoba. O sea, pensar en la construcción colectiva, comunitaria, me hace creer que es posible que hagamos las cosas entre todos, pero en una forma real, una forma palpable y no en un eslogan, digamos.
Para mí es importante lo que construí en Cocina de Culturas. Hice muchos amigos, mis compañeros, compañeros hermanos con los que venimos transitando este tiempo, el de los buenos tiempos y también estos tiempos más difíciles. Claro. Y también, bueno, muchos amigos, ¿no? Muchos amigos, muchos compañeros, muchas cosas que aprendí, muchas cosas que me hicieron ver, los artistas, el público, el conversar. Y bueno, este momento de gran solidaridad que hay para con nosotros, para con Cocina de Culturas, es realmente un abrazo inmenso que nos están dando. Vamos a seguir contándote en el ambiente cultural de Córdoba, en la gestión cultural de Córdoba. Claro que sí, claro que sí. Sí. Gracias por venir, gracias por compartir esta reflexión y permitirnos a nosotros también sumarnos a esta expresión de reconocimiento y a esta no despedida de un lugar, sino, como dijiste vos en las redes, el cierre de un ciclo que permite aprender y pensar en los ciclos que vendrán a partir de acá. Todo está por venir, sí, es así. Muchas gracias. Susana ha sido una parte fundamental de un espacio que no me cabe en dudas, cuando se escriba la historia de la cultura cordobesa tendrá una página especial, Cocina de Culturas. Vamos a la pausa y ya regresamos.